Entonces, como vemos en el primer caso, ¿cómo se llama el primer caso? Factor común. Muy bien. El primer caso se llama factor común. Sánchez, le sugiero que tome nota. Entonces, cuando tenemos el factor común, decimos que es común a todos los monomios que están formando ese polinomio. ¿Qué es un monomio? ¿Cómo? ¿Es un qué? ¿Qué es un monomio? Ay, Dios santo, eso lo vimos en primero, en segundo, ¿qué? En segundo periodo. ¿Qué es un monomio? Perfecto, tiene una parte numérica y tiene una parte literal. ¿Listo? Entonces, tenemos, en este caso vamos a tener un polinomio de grado n. ¿Cómo es eso? Entonces voy a tomar una x como tal. Entonces comienzo x a la n, más o menos, si yo quiero, x a la n menos 1, más o menos x a la n menos 2, más o menos, x a la 1, más o menos x a la 0, que esto es un 1. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, va disminuyendo su grado. Va disminuyendo su grado. Por ejemplo, que n valga, qué sé yo, 5. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar n en toda esta ecuación. Entonces voy a tener x a la 5 más o menos x a la n menos, a la n, que sería 5 menos 1, más o menos x a la n a la... otra vez. X a la 5 menos 2, más o menos 5, 5. X a la 5 menos 3, más o menos x a la 5 menos 4, más o menos x 5 menos 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Pero una pregunta, ¿por qué no se puede, digamos, poner, digamos, en vez de 5 menos 1 se pone 4? No te entendí la pregunta. Vuelve a repetirla, por favor. En vez de, en vez de poner, digamos, ahí como dice 5 menos 1, ¿por qué no se pone 4? Ah, ok. Es que va en orden descendente. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? En este caso va en orden descendente. Entonces yo cogí un n, que sería 5, y lo fui disminuyendo hasta que ahorita lo vamos a ver que ese 5 menos 5 va a dar 0. Y todo número elevado a 0, ¿cuánto da? 1. Uy, aprendieron, milagro. Entonces, si lo escribimos de esa forma, vamos a obtener lo siguiente. X a la 5 más o menos x a la 4 más o menos x a la 3 más o menos x a la 2 más o menos x a la 1 más o menos x a la 0, que equivaldrá a 1. ¿Listo? Es un orden descendente, es trivial. ¿Qué quiere decir trivial? Que es un caso específico, por así decirlo. Es algo trivial. Eso se llama matemática. ¿Listo? Entonces, ¿cómo factorizo? ¿Cuál es el factor común dentro de ese polinomio? X, ¿o no? La X se repite varias veces. ¿Sí? Entonces coloco X. Y se coloca el mínimo exponente. ¿Cuál es el mínimo exponente ahí? 1. Porque acuérdense que aquí x a la 5 por x a la 5 menos 5, esto es x a la 0. Ustedes saben que x a la 0 es un 1. ¿Sí? Entonces,
el mínimo exponente es x a la 1. El 1 no se escribe. El 1 no se escribe. Acuérdense que pues por simple regla no se escribe. ¿Listo? Entonces comenzamos a hacer el factor común dentro de todo ese ejemplo. ¿Listo? Ahora, comienzo uno por uno. Una multiplicación por x que me dé x a la quinta. X a la cuarta. ¿Todos entienden por qué? ¿O alguien está perdido? Los exponentes. ¿Listo? ¿Hay alguien perdido en virtual? ¿O todos están bien? Eso espero. Luego, este signo más o menos, porque es un caso específico, es algo trivial. Ahora, una x que multiplique a x a la cuarta, o sea que me dé x a la 3. Luego, más o menos, una x que me dé x al cubo, x a la 2, más o menos, una x que me dé x al cuadrado, x, más o menos, algo que multiplicado me dé 1. No, x por 1 da x. Ahora, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí o no? ¿Por qué no? A ver, si yo multiplicara x por un medio de x, ¿cuánto da? 1, ¿por qué? No, eso no tiene, eso no es el sentido. A ver, x por 1 un x, 1 sobre x, pues me va a dar x por 1 sobre x. Entonces, x por 1, acuérdense de la multiplicación, da x. Y 1 por x da x. Y x sobre x, 1. ¿O no? Es como yo tener 3 dividido 3. 1. 5 dividido 5. 1. ¿Listo? ¿Todo claro hasta acá? Preguntas, dudas o inquietudes. Dayan, ¿sienten esta parte? Listo. Listo. Copien y ya seguimos.